creo que siempre es conveniente aterrizar un poco el gran discurso moralista que a veces acaba recalando en decir, bueno, pues si todo el mundo se fuera educado y bueno, pues las cosas serían mejores. Y eso indiscutiblemente es así, pero también cuando hacemos política, no en el trato cercano con los amigos, cuando tratamos de diseñar las instituciones, eso sirve de poco, las rogatorias. Entonces sí que tenemos una evidencia, por una parte, de que la presencia incluso circunstancial, anecdótica, de valores, el recordatorio de ellos, pues modifica el comportamiento de las gentes. Hay unos experimentos llamativos en donde a unos estudiantes los facilitan la posibilidad de copiar. Desvinculado del examen 5 minutos antes, en una ocasión les dijeron, recuerden ustedes cuántos, los 10 mandamientos, apunten el máximo de aquellos que se acuerden. Y a otro grupo únicamente les decían que recuerden los últimos 10 libros que se habían leído. Pues bien, aquellos que habían recordado los 10 mandamientos no copiaban y se comportaban impecablemente, a pesar de que las circunstancias lo propiciaban. Y los otros copiaban un poco más que el grupo de control, es decir, no pensemos la tentación de que cuando todo el mundo tiene la posibilidad de comportarse mal, se comporta mal. Es un segmento de la población que no se va muy lejos de lo que sería el comportamiento bajo tutela o vigilancia. Luego también hay aspectos llamativos, es que la propia dinámica de la política, la necesidad de recabar fondos ha propiciado una facilidad psicológica en donde el corrupto podía describirse a sí mismo realizando algo que en algún sentido podía encontrar una justificación última, ¿no? En psicología, los psicólogos hablan de una cosa que son las disonancias cognitivas. Hay una teoría en donde tú facilitas a la gente, volviendo a los ejemplos típicos de los exámenes, a los estudiantes les preguntas qué les parece copiar, te dicen fatal, horrible, entonces tú te marchas, les dejas copiar, a los 3 meses les preguntas qué les parece copiar y han cambiado, han corregido sus juicios. Cuando nuestro comportamiento no está a la altura de nuestros deseos, tenemos que corregir alguna de las dos cosas y por lo general, o de nuestras creencias, corregimos nuestra descripción de nuestro propio comportamiento. ¿Y por qué la ley de financiación de los partidos políticos mantiene esta reglamentación ambigua? ¿Por qué se propician estos procesos opacos? Vamos, en Estados Unidos, que llevan mucho tiempo con estas cosas, es complicado, ¿no? Porque si por una parte los mecanismos son voluntarios, eso rompe un principio mínimo de igualdad de capacidad de influencia de los ciudadanos, ¿no? La idea, uno de los principios más elementales de la democracia es lo que queda capturado de un hombre, un voto. Es decir, cada uno debería tener su igual capacidad de influencia. Si alguien tiene mayor capacidad de recursos, pues es evidente que los poderosos, los ricos, van a disponer de mayor, al hacerlo voluntariamente, de influencia sobre las instituciones políticas. A partir de ahí, ya es un problema de cómo diseñamos esto, si con mayores transparencia, con mayor presencia de ese tipo de cosas, podemos llegar al modelo más o menos, ahora mismo en Estados Unidos, la Corte Suprema ha aceptado que prácticamente haya una libre acceso a los recursos, lo cual deja a muchas ideas que simplemente no aparecen en el mercado del debate porque no tienen respaldo económico, y al revés, que los individuos reajusten sus ideas en función de la posible capacidad de influencia. ¿Que esto lo podemos regular legalmente? Desde luego, pero con todo, y en Estados Unidos también es muy significativo, han hecho las leyes con un grado de sofisticación extraordinaria. Por ejemplo, los lobbies no pueden invitar a comer. Entonces hay una ley que llaman la ley del palillo dental, y es que solamente puedes invitar a la gente a comer, pero de tal modo que no se siente. Entonces inmediatamente pues, se buscan trapacerías para que coman maravillas, pero de pie, ¿no? Porque, es decir, que la trampa, si no hay, la combinación óptima es incentivos, moralidad pública, es decir, que la gente describa esto como una situación comparable a lo que es un fraude electoral, y, por supuesto, leyes, ¿no? Que finalmente es lo que acaba describiendo el juego de incentivos. Las leyes a palo seco, lo decía Maquiavelo, no sirven si no hay moralidad pública detrás. Las constituciones, la de Latinoamérica, algunas de ellas son memorables y maravillosas, pero si no tienes un Estado poderoso con recursos, no hay una moralidad pública que tiene que ver mucho con cómo describamos los problemas. Y un juego de incentivos, que la gente no tenga incentivos para comportarse mal, en el mejor de los casos, las cosas se complican. En esta relajación moral con que se acoge el hecho delictivo de la corrupción, ¿no podríamos quizás reconocer ese permanente germen de desconfianza hacia las instituciones? ¿No hay de alguna manera un reconocimiento implícito de que la institución en realidad
no tiene el valor que se le quiere asignar? Sí, seguramente una de las mayores fuentes de desconfianza con respecto a las instituciones procede de la constatación de que se está despilfarrando el dinero público. El asunto o la cuestión ahí complicada es que en muchos casos, y eso existe una tesis que seguramente merecería pensarla con algún mayor detenimiento, es que la aproximación del poder político a los ciudadanos permite un mayor control democrático. Eso, en general y en determinadas circunstancias, podría ser así, pero eso sí hay una ciudadanía activa y vigilante. Si no, lo que se produce es que es mucho más fácil el chalaneo, el tráfico con las élites locales, la propia corrupción del poder de los medios de comunicación y casi el goteo de que siempre algo a ti te va a tocar. Entonces ahí el control democrático no tiene que ver con la agrimensura. Que el poder político mío esté pues a 3 kilómetros no quiere decir que yo lo controle más que si está en una situación en donde hay una conciencia vigilante por parte de todos, sobre todo porque las ciudadanías han abdicado. Hemos diseñado las instituciones de tal modo que sean así, es decir, que los ciudadanos no tengan que tener sentimientos cívicos. Otro rasgo característico de nuestra cultura política es que somos muy severos con los corruptos que pertenecen al otro partido y, sin embargo, extrañamente indulgentes con los corruptos de nuestro partido político favorito. La idea que se da tanto en la izquierda como en la derecha de la superioridad moral, no ya de las propias convicciones, porque es razonable que uno cree que sus propias convicciones son mejores y no tendría las de los otros, sino en el trato de él con sus propias convicciones. Es decir, no, yo las defiendo honestamente y el otro defiende intereses. Y esa presunción está en la trastienda de una mala intelección de la política, ¿no? No creer que honestamente al otro hay que respetarlo en serio, y tomarse en serio es tomarse en serio sus ideas, estar dispuesto a discutirlas. Pero si yo creo y estoy convencido que el otro es un deshonesto porque sus ideas están constitutivamente perversas al servicio de intereses, entonces ya no hay posibilidad. Entonces, claro, está justificado que yo haga la pequeña trampa, porque claro, a la postre hay algo ulterior que lo justifica, ¿no? Seguramente hay algo de eso, ¿no? ¿Cuál sería el plan de acción aconsejable para controlar de una manera más eficaz la perpetua tentación de los corruptos? Que la ingeniería, habría siempre las respuestas de tipo moralista, y yo soy muy prudente, ¿no? El hecho de que vengo de la economía, permíteme la cobardía de un ejemplo que diría Pessoa, pero que ilustra un modo de pensar del economista. Imagínate que tenemos que repartir un pastel a partes iguales entre los que estamos en un sitio. Entonces, un moralista diría, sed buenos, que cada uno coja un trozo igual, que cada uno piense en los demás. Bueno, confiar en la buena disposición de las gentes. Otra posibilidad sería la del socialista autoritario, decir, bueno, pues nada, alguien los corta y reparte él. Pero claro, el problema típico del poder político es quién nos da razones para fiarnos de que él no actuará para domo sua, ¿no?, en favor de su propio interés. El economista, o alguien que piense desde el punto de vista del diseño de las instituciones sociales, bueno, hay que buscar una regla para repartirlo, para que tengamos interés en repartirlo igualitariamente. Bueno, pues que el tipo que corta los trozos sea el último en coger. Hay abundantísimos experimentos de que tenemos instintos de justicia, que el comportamiento indecente nos indigna. El problema es cómo conseguimos describirlo como indecente o no. Las mismas gentes en determinados sitios se comportan de determinado modo si entienden que eso está violando un principio, incluso en contra de sus propios intereses, y de esto hay una evidencia sistemática. Y esto es un material de partida importante para diseñar las instituciones. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. La sensación que uno tiene cuando sigue la crónica de los casos más notables de corrupción que hemos vivido estos últimos 20 años es que de entrada los corruptos empiezan siendo absueltos por su propia familia y por su círculo de amistades. No da la sensación de que sientan realmente vergüenza. No, bueno, es que lo que sucede con los círculos más inmediatos es que la corrupción funciona fuera, dentro se funciona con un sistema de confianza. Precisamente en los países en donde no se produce, en donde el grado de corrupción es tal
que ni siquiera funcionan los mecanismos normales del mercado, no hay transacciones, porque no hay confianza entre unos y otros. Y en esos casos lo que sucede es que solamente se fían de la familia, ¿no? Es el caso característico de la mafia, es decir, al no haber una trama moral o institucional en donde si yo te doy una transacción yo sé que tú mañana pues vas a corresponder dándome el bien, o simplemente pues hay un crédito y hay un régimen, porque no nos engañemos, ni siquiera la sociedad más competitiva de mercado funcionaría si por detrás no hubiera una serie de valores de confianza, de lealtad, de creer que sabemos tenernos. Si no funcionara esta red, y esta red está sentada en nuestro aparato neurobiológico, esto también está razonablemente estudiado, somos seres morales, entre otras cosas, también somos seres egoístas, tenemos otras debilidades, pero esto está en nuestro aparato neuronal. Si no existiera esa trama económica, no existiría nada. No hay que pensar tampoco que el corrupto es un individuo esencialmente o constitutivamente diferente de cualquiera de nosotros, ¿no?